Percy Jackson y la batalla del laberinto. Libro 4 de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Capítulo 18, parte 2. Grover causa una estampida. Había asistido a muchos combates en mi vida, pero aquello era una batalla a gran escala. Lo primero que vi fue una docena de gigantes lestrigones que brotaban del subsuelo como un volcán, gritando con toda la fuerza que creí que iba a estallarme los tímpanos. Llevaban escudos hechos con coches aplastados y porras que eran troncos de árboles rematados con pinchos oxidados. Uno de los gigantes se dirigió con un rugido hacia la falange de Ares, le asestó un golpe con su porra y la cabaña entera salió despedida. Una docena de guerreros volando por los aires como muñecos de trapo. ¡Fuego! Gritó Beckendorf. Las catapultas entraron en acción. Dos grandes rocas volaron hacia los gigantes. Una rebotó en un coche escudo sin apenas hacerle mella, pero la otra le dio en el pecho un lestrigón y el gigante se vino abajo. Los arqueros de Apolo lanzaron una descarga y en un abrir y cerrar de ojos brotaron docenas de flechas en las armaduras de los gigantes, como si fueran púas de erizo. Algunas abrieron paso entre las junturas de las piezas de metal, y varios gigantes se volatilizaron al ser heridos por el bronce celestial. Pero cuando ya parecía que los lestrigones estaban a punto de ser arrollados, surgió la siguiente oleada del laberinto, 30, tal vez 40 orecini, con armadura griega completa, que empuñaban lanzas y redes y se dispersaron en todas direcciones. Algunas cayeron en las trampas que habían tendido los de la cabaña de Festo. Una de ellas se quedó atascada entre las estacas y se convirtió en un blanco fácil para los arqueros. Otra accionó un alambre tendido al ras del suelo, y en el acto estallaron los tarros de fuego griego y las llamas se tragaron a varias mujeres serpiente, aunque seguían llegando muchas más. Argos y los guerreros de Atenea se apresuraron a hacerle frente. Vi que Annabeth desenvainaba su espada y empezaba a luchar contra ellas. Tyson, por su parte, cabalgaba sobre un gigante. Se las había ingeniado para trepar a su espalda y le arreaba en la cabeza con un escudo de bronce. ¡Don, don, don! Quirón apuntaba con calma y disparaba una flecha tras otra, derribando a un monstruo cada vez, pero seguían surgiendo más enemigos del laberinto, y finalmente salió un perro del infierno que no era la señorita Olieri, y que arremetió contra los sátiros. Allí, gritó Quirón. Saqué contracorriente y me lancé a la carga. Mientras cruzaba a toda velocidad el campo de batalla, vi cosas terribles. Un mestizo enemigo luchaba con un hijo de Dioniso, en un combate muy desigual. El enemigo le dio un tajo en el brazo y luego un golpe en la cabeza con el pomo de la espada. El hijo de Dioniso se desmoronó. Otro guerrero enemigo lanzaba flechas incendiarias a los árboles, sembrando el pánico entre nuestros arqueros y entre las tiradas. Una docena de Racine abandonó el combate y se deslizó por el camino que conducía al campamento, como si supieran muy bien a dónde se dirigían. Si llegaban allí, podían incendiar el lugar entero. No encontrarían la menor resistencia. El único que se hallaba cerca era Nico D'Angelo, que acababa de clavarle su espada a un telequine. La hoja negra de hierro estigio absorbió la esencia del monstruo y chupó su energía hasta convertirlo en un montón de polvo. Nico, grité. Miró hacia donde yo señalaba, vio a la mujer serpiente y comprendió en el acto. Inspiró hondo y extendió su negra espada. «Obedéceme», ordenó. La tierra tembló. Frente a las Dracini se abrió una grieta de la que surgió una docena de guerreros muertos. Eran cadáveres espeluznantes con uniformes militares de distintos periodos históricos. Revolucionarios norteamericanos de la Guerra de Independencia, centuriones romanos, oficiales de la caballería de Napoleón con esqueletos de caballo. Todos a una sacaron su espada y se abalanzaron sobre la Dracini. Nico cayó de rodillas. No tuve tiempo de comprobar si se encontraba bien. Corrí al encuentro del perro del infierno que estaba haciendo retroceder a los sátiros hacia el bosque. La bestia le lanzó una dentellada a un sátiro que se apartó con agilidad, pero el golpe lo recibió otro más lento, y este se desplomó con el escudo de corteza destrozado. Grité. El perro del infierno se volvió con un gruñido y saltó sobre mí. Me habría hecho pedazos con sus garras, pero al caer al suelo me encontré un recipiente de barro, uno de los tarros de fuego griego de Beckendorf. Me apresuré a arrojárselo a las fauces y la criatura estalló en llamas. Me aparté jadeando. El sátiro que había sido pisoteado por el perro del infierno no se movía. Corrí a ver cómo estaba, pero en ese momento oí la voz de Grover. «Percy». Se había desatado un incendio en el bosque. El fuego rugía a 3 metros del árbol de enebro y ella y Grover estaban enloquecidos tratando de salvarlo. Él tocaba una canción de lluvia con sus flautas mientras
Ya a la desesperada trataba de apagar las llamas con su chal verde, aunque lo único que conseguía era empeorar las cosas. Corrí hacia ellos, saltando entre distintos contendientes y colándome entre las piernas de los gigantes. La fuente de agua más cercana era el arroyo, que quedaba casi a 1 kilómetro. Tenía que hacer algo. Me concentré, sentí un tiro en las entrañas y el fragor en los oídos. Un muro de agua avanzó de repente de entre los árboles, sofocó el incendio y dejó empapados a Nebro, Grover y casi todos los demás. El sátiro escupió un chorro de agua. Gracias, Percy. De nada. Regresé corriendo al combate, al tiempo que la parejita me seguía. Él tenía una porra en la mano y ella una fusta como las que usaban antiguamente en los colegios. Se la veía muy enfadada, como si estuviera dispuesta a zurrarle a alguien en el trasero. Cuando ya parecía que la batalla estaba otra vez equilibrada y quizás teníamos alguna posibilidad, nos llegó desde el laberinto el eco de un chillido sobrenatural, un ruido que en mi vida había oído. Y súbitamente Campe salió disparada hacia el cielo, con sus alas de murciélago desplegadas, y fue a aterrizar en lo alto del puño de Zeus, desde donde examinó la carnicería. Su rostro estaba inundado de una euforia maligna. Las cabezas mutantes de animales le crecían en la cintura y las serpientes silbaban y se le remolinaban alrededor de las piernas. En la mano derecha sostenía un ovillo reluciente de hilo, el de Ariadna, pero enseguida lo guardó en la boca de un león, como si fuera un bolsillo, y sacó sus 2 espadas curvas. Las hojas brillaban con su habitual fulgor verde venenoso. Campe soltó un chillido triunfal y algunos campistas gritaron despavoridos. Otros trataron de huir corriendo y fueron pisoteados por los perros del infierno o por los gigantes. Dioses inmortales, gritó Quirón. Aportó con su arco, pero Campe pareció detectar su presencia y echó a volar a una velocidad asombrosa. La flecha pasó zumbando sobre su cabeza sin causarle ningún daño. Tyson se soltó del gigante, el que había porrado hasta dejarlo fuera de combate. Corrió hacia nuestras líneas gritando: «En vuestros puestos, no huyáis, luchad». Un perro del infierno saltó entonces sobre él y ambos rodaron por el suelo. Campe aterrizó sobre la tienda de mando de Atenea y la aplastó. Corrí hacia ella y me encontré en compañía de Annabeth, que se puso a mi altura con la espada en la mano. «Esto no puede ser el final», dijo. «Tal vez». «Ha sido un placer combatir contigo, sesos de alga». «Lo mismo digo». Nos lanzamos juntos al encuentro del monstruo. Campe soltó un silbido y nos lanzó sendas estocadas. Hizo una finta para intentar distraerla mientras Annabeth le daba un mandoble, pero la bestia parecía capaz de combatir con ambas manos a la vez. Paró el golpe de Annabeth, y esta tuvo que retroceder de un salto para evitar una nube de veneno. Permanecer cerca de aquella criatura era como meterse en una niebla ácida. Los ojos me escocían y no lograba llenar los pulmones. Sabía que no podríamos mantenernos firmes más que unos segundos. «Vamos», grité, «necesitamos ayuda». Pero no llegaba nadie. Unos se habían demorado y otros luchaban para salvar su propia vida o estaban demasiado aterrorizados para avanzar. 3 flechas de Quirón surgieron de repente en el pecho de Campe, pero ella se limitó a rugir con más fuerza. «Ahora», exclamó Annabeth. Cargamos juntos, esquivamos los tajos del monstruo, rebasamos su guardia y casi habíamos logrado clavarle nuestra espada en el pecho cuando de su cintura brotó la cabeza de un oso gigante, y tuvimos que retroceder a trompicones para que no nos diese un mordisco mortal. ¡Brum! Se me nubló la vista de golpe. Cuando quise darme cuenta, Annabeth y yo estábamos en el suelo. El monstruo tenía las patas delanteras sobre nosotros y nos sujetaba firmemente. Cientos de serpientes se deslizaban sobre mí, con unos silbidos que parecían carcajadas. Campe alzó sus 2 espadas teñidas de verde y comprendí que ya no teníamos salida. Entonces oí un aullido detrás de mí. Una enorme sombra se abalanzó sobre el Campe, quitándola bruscamente de en medio. Ahora era la mole de la señorita Lieri la que teníamos encima, soltando gruñidos y lanzándole dentelladas al monstruo. «Buena chica», dijo una voz conocida. Deda los abría paso con su espada desde la entrada del laberinto, abatiendo enemigos a diestra y a siniestra y aproximándose a nosotros. Había alguien más a su lado, un gigante muchísimo más alto que los lestrigones, con su centenar de brazos sinuosos y cada uno de ellos con una roca de buen tamaño. «Briares», gritó Tyson asombrado. «Hola, hermanito», bramó el gigante. «Aguanta». Y mientras la señorita Lieri se hacía rápidamente a un lado, el centímano le lanzó a Campe una ráfaga de rocas, que parecían aumentar de tamaño al salir de sus manos. Eran tantas que parecía que la mitad de la tierra hubiera aprendido a volar. «Brum».
Y allí donde se hallaba Campo un segundo antes, solo vi de repente una montaña de rocas, casi tan grande como el puño de Zeus. El único signo de que el monstruo había existido eran dos puntas verdes de espada que sobresalían por las grietas. Una oleada de vítores estalló entre los campistas, pero nuestros enemigos no estaban vencidos aún. Acabad con ellos, chilló Nadrasini. Matadlos a todos o Cronos nos desollará vivos. Por lo visto, aquella amenaza era más terrorífica que nosotros mismos. Los gigantes se lanzaron en tropel en un último y desesperado intento. Uno de ellos sorprendió a Quirón con un golpe oblicuo en las patas traseras, que lo hizo trastabillar y caer. Otros 6 gigantes gritaron eufóricos y avanzaron corriendo. No, grité, pero estaba demasiado lejos para echar una mano. Y entonces sucedió. Grover abrió la boca y de ella surgió el sonido más horrible que he oído. Era como una trompeta amplificada 1000 veces, el sonido del miedo en estado puro. Los secuaces de Cronos, todos a una, soltaron sus armas y echaron a correr como si en ellos se les fuera la vida. Los gigantes pisotearon a Dracinis para huir primero por el laberinto. Los telequín, los perros del infierno, y los mestizos enemigos se apresuraban tras ellos a tropezones. El túnel se cerró retumbando. La batalla había llegado a su fin. El claro se quedó de repente en silencio, salvo por el crepitar del fuego en el bosque y los lamentos de los heridos. Ayudé a Annabeth a ponerse de pie y corrimos hacia Quirón. ¿Te encuentras bien?, le pregunté. Estaba tendido de lado tratando en vano de levantarse, y embarazoso masculló. Creo que me recuperaré. Por suerte nosotros no les pegamos un tiro a los centauros cuando tienen, una pata rota. ¿Necesitas ayuda?, dijo Annabeth. Voy a buscar un médico de la cabaña de Apolo. No, insistió Quirón. Hay heridas más importantes que atender. Dejadme. Estoy bien. Grover, luego tenemos que hablar de cómo has hecho eso. Ha sido increíble, sentí. Grover se ruborizó. No sé de dónde me ha salido. Enebro lo abrazó con fuerza. Yo sí lo sé. Antes de que pudiera añadir más, Tyson me llamó. Percy deprisa, es Nico. Su ropa negra despedía humo. Tenía los dedos agarrotados y la hierba alrededor de su cuerpo se había vuelto amarilla y se había secado. Le di la vuelta con todo cuidado y le puse la mano en el pecho. El corazón le latía débilmente. Traed néctar, grité. Uno de los campistas de Ares se acercó cojeando y me tendió una cantimplora. Le eché a Nico en la boca un chorro de la bebida mágica. Empezó a toser y farfullar, pero sus párpados temblaron y se acabaron abriendo. ¿Qué te ha pasado, Nico?, pregunté. ¿Puedes hablar? Asintió débilmente. Nunca había intentado convocar a tantos a la vez. Me pondré bien. Lo ayudamos a sentarse y le di un poco más de néctar. Nos miró parpadeando, como si tratara de recordar quiénes éramos, y se fijó en alguien que estaba a mi espalda. Dédalo, graznó. Sí, muchacho, dijo el inventor. Cometí un gran error. He venido a corregirlo. Tenía varias heridas que sangraban aceite dorado, pero daba la impresión de estar mejor que la mayoría de nosotros. Al parecer su cuerpo de autómata se curaba por sí solo rápidamente. La señorita Olieri le lamía las heridas de la cabeza y le iba dejando el pelo levantado de un modo muy gracioso. Un poco más allá había Briares rodeado de un grupo de campistas y de sátiros maravillados. Tenía un aire tímido, pero estaba firmando autógrafos en armadura, escudos y camisetas. Me encontré con el centímano mientras recorría el laberinto, explicó Dédalo. Había tenido la misma idea, o sea, venir a echar una mano, pero se había perdido. Nos entendimos enseguida, los dos veníamos a enmendar nuestras faltas. ¡Yujú! Tyson se puso a dar saltos de alegría. Sabía que vendrías, Briares. Yo no lo sabía, dijo el centímano. Pero tú me ayudaste a recordar quién soy, Cíclope. Eres tú el héroe. Tyson se ruborizó, pero yo le di una palmada en la espalda. Lo sé de hace mucho tiempo, dije, pero Dédalo. El ejército del titán sigue ahí abajo. Incluso sin el hilo regresarán. Darán con el camino tarde o temprano, y esta vez con Cronos al frente. Dédalo envainó su espada. Tiene razón. Mientras el laberinto siga ahí, vuestros enemigos podrán usarlo. Ese es el motivo por el que no puede seguir existiendo. Annabeth se quedó mirándolo. Pero tú dijiste que el laberinto está ligado a tu fuerza vital mientras estés vivo. Sí, mi joven arquitecta, asintió Dédalo. Cuando yo muera, el laberinto morirá también. Así que tengo un regalo para ti. Se quitó la mochila de cuero, abrió la cremallera y sacó un portátil plateado de aspecto impecable. Era uno de los que habíamos visto en su taller. En la tapa figuraba una A azul. Todo mi trabajo está aquí, dijo.
Es lo único que logré salvar del incendio. Son notas de proyectos que nunca he empezado, incluidos algunos de mis diseños preferidos. No he podido desarrollarlos en los últimos milenios. No me atrevería a revelar mi trabajo al mundo de los mortales, pero tú quizás lo encuentres interesante. Le tendió el portátil a Annabeth, que lo miraba como si fuera de oro macizo. ¿Y me lo das a mí? Pero eso tiene un valor incalculable. Debe costar, yo qué sé cuánto. Una pequeña compensación por tu comportamiento, se señaló Dédalo. Tenías razón, Annabeth, sobre los hijos de Atenea. Deberíamos actuar sabiamente. Y yo no lo hice. Algún día llegarás a ser una arquitecta más grande que yo. Toma mis ideas y mejóralas. Es lo mínimo que puedo hacer antes de morir. ¿De morir? Exclamé. No puedes quitarte la vida, no está bien. Él negó con la cabeza. No tan mal como ocultarme durante 2000 años a causa de mis crímenes. El genio no disculpa la maldad, Percy. Ha llegado mi hora. Debo afrontar mi castigo. No tendrás un juicio justo, dijo Annabeth. El espíritu de Minos está en el tribunal. Aceptaré lo que sea, respondió él, y confío en la justicia del inframundo. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Miró fijamente a Nico y el rostro de éste se ensombreció. Sí, convino. ¿Vas a tomar entonces mi alma para pedir un rescate? Le preguntó Dédalo. ¿Podría usarla para reclamar a tu hermana? No, respondió Nico. Te ayudaré a liberar tu espíritu, pero Bianca ha muerto. Debe permanecer donde está. Dédalo asintió. Bien hecho, hijo de Hades, te estás volviendo sabio. Luego me miró a mí. Un último favor, Percy Jackson. No puedo dejar sola a la señorita Olieri, y ella no tiene el menor deseo de regresar al inframundo. ¿La cuidarás tú? Miré el mastín negro enorme que gimoteaba lastimosamente y seguía lamiéndole el pelo a Dédalo. Pensé que en el edificio de mi madre nos admitían perros, no digamos ya perros como apartamentos, pero aún así contesté. Sí, claro. Entonces ya estoy listo para ver a mi hijo, ya Perdix, declaró. He de decirle lo arrepentido que estoy. Annabeth tenía lágrimas en los ojos. Dédalo se volvió hacia Nico, quien sacó su espada. Temí que fuese a matar al viejo inventor, pero se limitó a decir: ha llegado tu hora finalmente, queda liberado y reposa. Una sonrisa de alivio se expandió por el rostro de Dédalo y en el acto quedó paralizado como una estatua. Su piel se volvió transparente, mostrando los engranajes de bronce y la maquinaria que zumbaba en el interior de su cuerpo. Luego la estatua se transformó en ceniza y se desintegró. La señorita Olieri soltó un aullido, le acaricié la cabeza tratando de consolarla. La tierra tembló mientras el antiguo laberinto se desmoronaba, una especie de terremoto que seguramente fue registrado en todas las grandes ciudades del país. Los restos del ejército del titán esperaba habían quedado sepultados en algún punto del subterráneo. Contemplé la carnicería que se había producido en el claro del bosque y luego los rostros agotados de mis amigos. Vamos, les dije, tenemos cosas que hacer. Capítulo 19. El consejo se parte en dos. Hubo demasiadas despedidas. Aquella noche vi usar por primera vez en cuerpos reales la mortaja del campamento, algo que no deseaba volver a presenciar. Entre los muertos se hallaba Lee Fletcher, de la cabaña de Apolo, que había caído bajo la porra de un gigante. Lo envolvieron en un sudario dorado sin ningún adorno. El hijo de Dioniso, que había sucumbido luchando con un mestizo enemigo, fue amortajado con un sudario de morado oscuro, con un bordado de viñas. Se llamaba Castor. Me sentí avergonzado porque lo había visto por el campamento durante 3 años y ni siquiera me había molestado en aprenderme su nombre. Tenía 17 años. Su gemelo Pollux trató de pronunciar unas palabras, pero la voz se le estranguló y tomó la antorcha sin más. Encendió la pira funeraria situada en el centro del anfiteatro y en unos segundos el fuego se tragó la hilera de mortajas mientras las chispas y el humo se elevaban al cielo. Nos pasamos el día siguiente atendiendo a los heridos, que eran prácticamente todos los campistas. Los sátiros y las dríadas afanaron en reparar los daños causados en el bosque. A mediodía, el Consejo de Sabios Ungulados celebró una sesión de urgencia en una arboleda sagrada. Estaban presentes los 3 viejos sátiros y también Quirón, que había adoptado su forma con silla de ruedas. Se le estaba soldando el hueso de la pata que se había roto y tenía que permanecer unos meses así, hasta que se le curase y pudiera soportar otra vez su peso. La arboleda estaba atestada de sátiros, de dríadas e incluso de náyades que habían salido del agua. Todos ellos eran centenares, ansiosos por oír lo que había sucedido. En Ebro, Annabeth y yo permanecimos junto a Grover.
Silene no quería desterrarlo inmediatamente, pero Quirón lo persuadió que al menos oyera los testimonios primero. Así pues, le contamos a todo el mundo lo ocurrido en la cueva del cristal y lo que nos había dicho Pan. Luego, numerosos testigos presentes en la batalla describieron el extraño sonido que Grover había emitido, provocando la retirada del ejército del titán. Era pánico lo que sentían, insistió Enebro. Grover consiguió convocar el poder del dios salvaje. ¿Pánico?, pregunté. Percy, me explicó Quirón, durante la primera guerra entre los dioses y los titanes, el señor Pan soltó un grito horrible y el ejército enemigo huyó despavorido. Ese es, o era su mayor poder, una oleada de miedo que ayudó a los dioses a alzarse con la victoria. La palabra pánico proviene de Pan, ¿entiendes? Y Grover utilizó ese poder sacándolo de sí mismo. Absurdo, bramó Sileno. Sacrilegio. Tal vez el dios salvaje nos favoreció con una bendición, o tal vez la música de Grover era tan espantosa que asustó al enemigo. No fue así, señor, intervino el acusado. Parecía mucho más calmado de lo que habría estado yo si me hubieran insultado de aquella manera. El dios nos transmitió su espíritu, debemos actuar. Cada uno debe contribuir a renovar la vida salvaje y preservar lo que aún queda. Hemos de propagar la noticia. Pan ha muerto, solo quedamos nosotros. Después de 2000 años de búsqueda, ¿pretendes que nos creamos eso?, gritó Sileno. Nunca, hemos de continuar buscando. Destierro al traidor. Algunos de los sátiros más ancianos murmuraron su aprobación. Votemos, exigió Sileno. ¿Quién va a creer además a este joven y ridículo sátiro? Yo, exclamó una voz conocida. Todos nos volvimos. Cruzando la arboleda de grandes zancadas apareció Doñizo. Llevaba un traje negro muy formal, de modo que casi no lo reconocí, y también una corbata morada, una camisa violeta y su pelo rizado cuidadosamente peinado. Tenía los ojos inyectados en sangre como de costumbre y su rollizo rostro parecía sofocado, pero daba la impresión de hallarse bajo los efectos del dolor y no de la abstinencia forzada. Todos los sátiros se levantaron en señal de respeto e inclinaron la cabeza cuando se acercó. Dioniso hizo un gesto con la mano y surgió de la tierra otro asiento junto a Sileno, un trono hecho de ramas de vid. Tomó asiento y cruzó las piernas, chasqueó los dedos. Un sátiro se acercó corriendo con una bandeja de queso y galletitas y con una Coca-Cola Light. El dios del vino contempló la muchedumbre congregada a su alrededor. ¿Me habéis echado de menos? Todos los sátiros se apresuraron a sentir y hacerle reverencia. Oh sí, mucho, señor. Pues yo no he echado nada de menos a este lugar, le soltó el dios. Traigo malas noticias, amigos míos, pésimas noticias. Los dioses menores están cambiando de bando. Morfeo se ha pasado al enemigo, el Catejano y Némesis también. Zeus donante sabrá cuántos más. Un trueno resonó a lo lejos. Peor todavía, añadió, ni siquiera el mismísimo Zeus lo sabe. Bueno, quiero saber y oír la historia de Grover, otra vez desde el principio. Pero mi señor, protestó Sileno, son solo sandeces. Los ojos de Dioniso relampagaron con un brillo púrpura. Acabo de enterarme de que mi hijo Castor ha muerto, Sileno. No estoy de humor. Harías bien en seguirme la corriente. Sileno tragó saliva y le hizo un gesto a Grover para que volviera a empezar. Cuando concluyó, el señor Díaz sintió. Da la impresión de que Pan habría hecho una cosa así. Grover tiene razón, esa búsqueda es agotadora. Debéis empezar a pensar por vuestra propia cuenta. Se volvió hacia el sátiro. Traedme unas uvas peladas rápido. Sí, señor. El sátiro salió corriendo. Hemos de desterrar al traidor, insistió Sileno. Y yo digo que no, replicó Dioniso. Ese es mi voto. Yo también voto que no, intervino Quirón. Sileno apretó los dientes con aire testarudo. A favor de desterrarlo. Él mismo y los otros dos viejos sátiros alzaron la mano. 3-2, sentenció Sileno. Sí, dijo Dioniso, pero por desgracia para ti, el voto de un dios vale por 2. Y como he votado en contra, estamos empatados. Sileno se puso de pie indignado. Esto es un escándalo. El consejo no puede permanecer en semejante callejón sin salida. Entonces disuelve el consejo, replicó el señor D. Me tiene sin cuidado. Sileno le hizo una emparada reverencia y abandonó la arboleda con sus dos colegas. Unos 20 sátiros lo siguieron. Los demás permanecieron en su sitio murmurando con inquietud. No os preocupéis, intervino Grover. No necesitamos un consejo que nos diga lo que debemos hacer. Eso podemos deducirlo por nuestra cuenta. Repitió las palabras de Pan, que debían contribuir a salvar la vida salvaje, aunque fuese poco a poco.
Luego empezó a dividir a los sátiros en grupos, los que se ocuparían por los parques nacionales, los que debían salir en búsqueda de los últimos rincones salvajes, y los que habían de defender los parques de las grandes ciudades. Bueno, me dijo Annabeth, me parece que Grover se nos está haciendo mayor. Aquella tarde me encontré a Tyson en la playa hablando con Briares. Este se había puesto a construir un castillo de arena con unas 50 manos. En realidad lo hacía sin prestar mucha atención, pero sus manos habían levantado por sí solas un recinto de 3 pisos con muros fortificados, foso y puente levadizo. Tyson estaba dibujando un mapa en la arena. Gira a la izquierda en el acantilado, le dijo a Briares. Sigue directamente hacia abajo cuando veas el barco hundido, luego un par de kilómetros hacia el este. Pasada la tumba de la sirena empezarás a ver las hogueras. ¿Le estás indicando el camino a las fraguas?, pregunté. Tyson asintió. Briares quiere echar una mano. Le enseñaré a los cíclopes técnicas que habían caído en el olvido para fabricar armas y armaduras mejores. Quiero estar con los cíclopes, asintió Briares. No quiero seguir solo más tiempo. No creo que te sientas solo allá abajo, le dije, aunque con cierta melancolía, porque yo nunca había estado en el reino de Poseidón. Te van a mantener ocupado. El rostro de Briares adoptó una sonrisa y una expresión de felicidad. Me gusta cómo suena. Ojalá pudiera venirte eso también. Este se ruborizó. He de quedarme con mi hermano. Te irá bien, Briares. Gracias. El centímano me estrechó las manos unas 100 veces. Nos veremos de nuevo, Percy, lo sé. Luego le di a Tyson un abrazo de pulpo y empezó a internarse mar adentro. Nos quedamos observándolo hasta que su enorme cabeza desapareció entre las olas. Le di a Tyson una palmadita en la espalda. Le ha sido de gran ayuda. Solo hablé con él. ¿Creíste en él? Sin Briares jamás habríamos derrotado a Campe. Tyson sonrió de oreja a oreja. Sabe tirar pedruscos. Me eché a reír. Sí, menudos pedruscos. Venga, grandulón, vamos a cenar. Resultaba agradable cenar normalmente en el campamento. Tyson se sentó conmigo en la mesa de Poseidón. La perspectiva del crepúsculo sobre Long Island Sound era preciosa. Las cosas no habían vuelto a la normalidad ni mucho menos, pero cuando me acerqué al brasero y arrojé una parte de mi comida a las llamas como ofrenda a Poseidón, sentí que tenía muchos motivos para estarle agradecido. Mis amigos seguían vivos, el campamento estaba a salvo, pero nos habría sufrido un revés y al menos podríamos respirar por un tiempo. Mi único motivo de preocupación era Nico, que se había recluido entre las sombras del fondo del pabellón. Le habían ofrecido un sitio en la mesa de Hermes e incluso en la mesa principal, pero él lo había rechazado. Después de la cena, todos los campistas se encaminaron hacia el anfiteatro, donde la cabaña de Apolo nos había prometido un espectacular recital, a coro, para levantarnos el ánimo, pero Nico dio media vuelta y se adentró en el bosque. Pensé que sería mejor seguirlo. Al deslizarme bajo las sombras de los árboles me di cuenta de que estaba haciendo muy oscuro. Nunca había tenido miedo en el bosque, a pesar de que sabía que estaba plagado de monstruos. Aún así, pensé en la batalla del día anterior y me pregunté si algún día volvería a ser capaz de caminar por allí sin recordar los horrores de aquellos combates. No veía a Nico, pero tras un minuto caminando, divisé un resplandor un poco más adelante. Primero creí que Nico había encendido una antorcha. Al acercarme más me di cuenta de que era el resplandor de un fantasma. La forma temblorosa de Bianca D'Angelo se alzaba en el medio del claro, sonriendo a su hermano. Le dijo algo, le acarició la cara, o lo intentó, y luego su imagen se desvaneció por completo. Nico se dio vuelta y me vio, pero no pareció enfurecerse. Estaba despidiéndome, explicó con voz ronca. Te hemos echado de menos durante la cena, le dije. ¿Podrías haberte sentado conmigo? No. No puedes saltarte las comidas, Nico. Si no quieres quedarte en la cabaña de Hermes, quizás puedo hacer una excepción y alojarte en la casa grande. Allí hay muchas habitaciones. No voy a quedarme, Percy. Pero no puedes marcharte así como así. Es demasiado peligroso que un mestizo ande solo por ahí. Necesitas entrenarte. Yo me entreno con los muertos, replicó un tono tajante. Este campamento no es para mí. Por algo no pusieron una cabaña de Hades. Él no es bienvenido aquí, como tampoco en el Olimpo. Yo no encajo en este lugar, debo irme. Habría deseado discutir, pero una parte de mí sabía que estaba en lo cierto. No me gustaba la idea, pero Nico tendría que encontrar su propio y oscuro camino. Me acordé de lo sucedido en la cueva de Pan. El dios salvaje nos había dirigido unas palabras a cada uno, salvo a él. ¿Cuándo te vas?, le pregunté. Ahora.
Tengo toneladas de cuestiones pendientes, como por ejemplo, ¿quién era mi madre? ¿O quién nos pagaba el colegio de Bianca y a mí? ¿O quién era ese abogado que nos sacó del Hotel Loto? No sé nada de mi pasado y he de averiguarlo. Es lógico, reconocí, pero espero que no tengamos que ser enemigos. Él bajó la mirada. Lamento haberme portado como un mocoso. Debería haberte escuchado cuando pasó lo de Bianca. Por cierto, me saqué una cosa del bolsillo. Tyson encontró esto mientras limpiábamos la cabaña. Pensé que lo querrías. Le tendí una figurita de plomo de Hades, la estatuilla del juego de mitomagia que Nico había dejado tirada cuando huyó del campamento del invierno anterior. Él vaciló. Ya no juego a esto, es para críos. Tiene una potencia de ataque de 4000, señalé en tono persuasivo. De 5000, me corrigió, pero solo si tu oponente ataca primero. Sonreí. A lo mejor tampoco está mal volver a ser un crío de vez en cuando. Le lancé la figurita. Nicolás estudió unos segundos y se la guardó en el bolsillo. Gracias. Le tendí la mano. Él me la estrechó de mala gana, tenía la piel fría como un témpano. He de investigar un montón de cosas, dijo. Algunas. Bueno, si me entero algo útil, te lo haré saber. No sabía muy bien a qué se refería, pero sentí. Mantente en contacto, Nico. Dio media vuelta y se alejó lentamente por el bosque. Las sombras parecían doblarse hacia él a medida que avanzaba, como si quisieran llamar su atención. Una voz a mi espalda dijo: ahí va un joven muy turbado. Me volví y me encontré a Dioniso allí mismo, vestido aún con su traje negro. Acompáñame, indicó. ¿A dónde?, pregunté de suspicaz. A la hoguera del campamento. Estaba empezando a sentirme bien, así que se me ha ocurrido hablar un rato contigo. Tú siempre consigues ponerme de mal humor. Ah, gracias. Caminamos en silencio por el bosque. Advertí que en realidad Dioniso andaba por el aire. Sus lustrosos zapatos negros se deslizaban a un par de centímetros del suelo. Supuse que no querría manchárselos. Hemos sufrido muchas traiciones, empezó. Las cosas no pintan bien para el Olimpo, pero tú y Annabeth habéis salvado el campamento. No estoy seguro de si debo darte las gracias. Ha sido un trabajo en equipo. Él se encogió de hombros. A pesar de todo, yo diría que ha sido un trabajo bastante competente el que habéis llevado a cabo, y he pensado que debíais saber que no ha sido del todo en vano. Llegamos al anfiteatro y Dioniso señaló la hoguera. Clarice estaba pegada a un corpulento chico hispano que parecía contarle un chiste. Era Chris Rodríguez, el mestizo que había perdido la razón en el laberinto. Me volví hacia Dioniso. ¿Vos lo habéis curado? La locura, mi especialidad, ha sido sencillo. Pero habéis hecho una buena acción. ¿Por qué? Arqué una ceja. Porque soy bueno, irradio bondad, perrillo Hanson. ¿No lo has notado? Tal vez me sentí apresurado por la muerte de mi hijo. Tal vez pensé que ese tal Chris merecía una segunda oportunidad. En todo caso, parece haber servido para mejorarle el humor a Clarice. ¿Y por qué me lo contáis? El dios del vino suspiró. Que me aspen sí lo sé, pero recuerda, muchacho, que una buena acción puede ser a veces igual de poderosa que una espada. Como mortal nunca fui un guerrero, un atleta o un poeta muy destacado. Me dedicaba solo a hacer vino. Los de mi pueblo se reían de mí. Decían que nunca llegaría a nada. Mírame ahora. A veces las cosas más insignificantes pueden volverse muy grandes. Me dejó solo para que pensar en ello, mientras contemplaba a Clarice y a Chris cantando estúpidas canciones de campamento y tomándose de las manos en la oscuridad donde creían que nadie los vería. No pude reprimir una sonrisa. Capítulo 20. Mi fiesta de cumpleaños toma un giro siniestro. El resto del verano fue tan normal que casi resultó extraño. Las actividades diarias prosiguieron: tiro con arco, escalada, equitación con Pegaso. Jugamos a capturar la bandera, aunque todos evitamos el puño de Zeus. Cantamos canciones junto a la hoguera, celebramos carreras de carros y le gastamos bromas a las demás cabañas. Pasé mucho tiempo con Tyson jugando con la señorita Olieri, pero ella seguía aullando por las noches cuando echaba de menos a su antiguo dueño. Annabeth y yo más bien nos rehuíamos el uno al otro. Me gustaba estar con ella, pero también me producía una especie de dolor, una sensación que me abrumaba igualmente aunque no estuviéramos juntos. Quería hablar con ella de Cronos, pero no podía hacerlo sin sacar a Luke a colación. Y ese era un tema que no podía tocar porque me cortaba en seco cada vez que lo intentaba.
Pasó el mes de julio con los fuegos artificiales del Día de la Independencia en la playa. Agosto resultó tan caluroso que las fresas se asaban en los campos. Finalmente llegó el último día del campamento. Después del desayuno, apareció en mi cama la carta de costumbre, advirtiéndome que las arpías de la limpieza me devorarían si seguía allí después de mediodía. A las 10 en punto me aposté en la cima de la colina mestiza para esperar a la furgoneta que había de llevarme a la ciudad. Había arreglado las cosas para dejarle a la señorita O'Leary en el campamento. Quirón me había prometido que cuidaría de ella. Tyson y yo nos turnaríamos para visitarla durante el curso. Confiaba en que Annabeth saliera para Manhattan al mismo tiempo que yo, pero solo vino a despedirme. Me dijo que había decidido quedarse un poco más en el campamento. Atendería a Quirón hasta que se le curase del todo la pata y continuaría estudiando el portátil de Dédalo, que ya la había mantenido totalmente absorta durante los últimos 2 meses. Luego regresaría a casa de su padre en San Francisco. Voy a ir a una escuela privada allí, me dijo. Seguramente será horrorosa, pero... Se encogió de hombros. Ya, bueno, llámame, ¿vale? Claro, respondió sin mucho entusiasmo. Mantendré los ojos abiertos por si... Ya estábamos otra vez. Luke. No podía pronunciar su nombre, siquiera sin destapar una caja enorme de dolor, inquietud y rabia. Annabeth, le dije, ¿cuál era el resto de la profecía? Ella fijó su mirada en los bosques lejanos, pero no contestó. Rebuscarás en la oscuridad del laberinto sin fin, recordé. El muerto, el traidor y el desaparecido se alzan. Hicimos que se alzara un montón de muertos. Salvamos a Ethan Nakamura, que resultó ser un traidor. Rescatamos el espíritu de Pan, el desaparecido. Annabeth meneó la cabeza como para que me detuviera. Te elevarás o caerás en la mano del rey de los fantasmas, insistí. Ese no era Minos, como yo había creído, sino Nico. Al escoger nuestro bando nos salvó. Y luego el último refugio de la criatura de Atenea. Se refería a Dédalo. Percy destruyó un héroe con su último aliento. Ahora sí tenía sentido. Dédalo murió para destruir el laberinto. Pero ¿cuál era el verso? Y perderás un amor frente a algo peor que la muerte, recitó Annabeth, con lágrimas en los ojos. Ese era el último verso, Percy. ¿Ya estás contento? El sol parecía haberse enfriado de repente. Ah, dije entonces, Luke. Percy, yo no sabía de quién hablaba la profecía. No sabía si... Se le quebró la voz sin poder evitarlo. Luke y yo... Él fue durante años la única persona que se preocupó por mí. Creí... Antes de que pudiera seguir, surgió a nuestro lado un repentino destello de luz, como si alguien hubiera abierto una cortina dorada en el aire. No tienes nada de qué disculparte, querida. Sobre la colina había aparecido una mujer muy alta con una túnica blanca y el pelo oscuro trenzado sobre los hombros. Era, exclamó Annabeth. La diosa sonrió. Has hallado las respuestas como había previsto. Tu búsqueda ha sido un éxito. ¿Un éxito?, dijo Annabeth. Luke ya no existe, Dédalo muerto, Pan ha muerto. ¿Cómo podéis? Nuestra familia está a salvo, insistió Hera. En cuanto a esos otros, mejor que se hayan ido, querida. Estoy orgullosa de ti. Cerré los puños con fuerza. No podía creer que estuviese diciendo aquello. Fuiste vos quien pagó a Gerión para que nos permitiera cruzar por su rancho, ¿no es cierto? Hera se encogió de hombros. En la tela de su vestido temblaban los colores del arco iris. Quería facilitaros el camino. Pero Nico nos importaba. Os parecía bien que se lo entregaran a los titanes. O vamos, la diosa hizo un ademán despectivo. El propio hijo de Hades lo ha dicho, nadie quiere tenerlo cerca, él no encaja, no resulta adecuado en ninguna parte. Hefesto tenía razón, mascullé. Lo único que se importa es vuestra familia perfecta, no la gente real. Sus ojos relampaguearon peligrosamente. Cuida tus palabras, hijo de Poseidón. Te he orientado en el laberinto más veces de las que crees. Estuve a tu lado cuando te enfrentaste a Gerión. Permití que tu flecha volase recta. Te envié a la isla de Calipso. Te abrí el paso a la montaña del Titán. Annabeth querida, seguro que tú, si eres consciente de lo mucho que os he ayudado, agradecería un sacrificio por todos mis esfuerzos. Annabeth permaneció tan inmóvil como una estatua. Podría haberle dado las gracias. Podría haber prometido que arrojaría al brasero una parte de la barbacoa en honor a la divinidad y olvidar sin más el asunto. Pero lo que hizo fue apretar los dientes con aire testarudo. Tenía el mismo aspecto que cuando se había enfrentado a la esfinge, como si no estuviera dispuesto a aceptar una respuesta fácil, aunque ello le querría hacer graves problemas.
Me di cuenta que ese era uno de los rasgos que más me gustaban de Annabeth. Percy tiene razón, replicó, dando la espalda. Sois vos la que no resultáis adecuada, reina Era, así que la próxima vez, gracias, pero no gracias. La mueca de la diosa era mucho peor que la de una empusa. Su forma empezó a resplandecer. Te arrepentirás de ese insulto, Annabeth, te arrepentirás de verdad. Desvié la mirada mientras Era adoptaba su auténtica forma divina y desaparecía en una llamarada de luz. La cima de la colina volvió a la tranquilidad. Peleo dormitaba junto al pino, bajo el vellocino de oro, como si no pasara nada. Lo siento, me dijo Annabeth. Tengo que volver. Estaremos en contacto. Escucha, Annabeth. Pensé en el monte St. Helens, en la isla de Calypso, en Luke y Rachel y Elizabeth Dare, en cómo se había vuelto de repente todo tan complicado. Quería decirle a Annabeth que yo no deseaba sentirme tan alejado de ella. Entonces Argos tocó la bocina desde la carretera y perdí mi oportunidad. Será mejor que te vayas, me dijo Annabeth. Cuídate, sesos de alga. Y echó a correr colina abajo. La contemplé hasta que llegó a las cabañas. No miró atrás ni una sola vez. 2 días más tarde era mi cumpleaños. Nunca hacía mucha propaganda porque caía justo después del campamento, de modo que ninguno de mis compañeros de allí podían venir a celebrarlo, y por otro lado, tampoco tenía muchos amigos mortales. Además, hacerme mayor no me parecía un acontecimiento digno de celebrarse, desde que conocí la gran profecía según la cual había de destruir o salvar el Olimpo y el mundo al cumplir los 16. Ese año cumplía 15, se me agotaba el tiempo. Mi madre organizó una fiesta pequeña en nuestro apartamento. Asistió Paul Fluffis, aunque ya no había problema, porque Quirón había manipulado la niebla para convencer a todos los de la escuela secundaria Woody de que yo no había tenido nada que ver con la explosión de la sala de música. Paul y los demás testigos creían que Kelly, la animadora, era una loca incendiaria, y yo, un chico inocente que pasaba por allí y que había huido preso del pánico. O sea, que me permitían empezar primero en Woody al mes siguiente. Si pretendía mantenerme a la altura de mi historial y conseguir que me expulsaran de un colegio cada año, tendría que esforzarme más. Tyson también asistió a la fiesta y mi madre preparó otros 2 pasteles azules para que hubiese de sobra. Mientras él la ayudaba a rentar globos, Paul Bluffis me pidió que le echara una mano en la cocina para servir el ponche. Creo que tu madre te ha inscrito para que te saques el permiso de conducir este año. Sí, es genial, me muero de ganas. Era verdad, siempre me había hecho ilusión la idea de sacar el permiso, pero supongo que ese momento ya no me emocionaba tanto y Paul se dio cuenta. De un modo bastante curioso, a veces me recordaba a Quirón, por su facilidad para adivinarme el pensamiento de una simple ojeada. Me imagino que ambos poseían el aura de los maestros. Has pasado un verano difícil, comentó. Deduzco que has perdido a alguien importante. Y también un problema con una chica. Lo miré fijamente. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho mi madre? Él levantó las manos. Tu madre no me ha contado ni una sola palabra, y yo no me voy a entrometer. Me doy cuenta de que hay algo diferente en ti, Percy. Te pasan muchas más cosas que ni siquiera puedo imaginar. Pero yo también tuve 15 años y adivino por tu expresión. Bueno, que has pasado por una temporada difícil. Asentí. Había prometido a mi madre que le contaría a Paul la verdad sobre mí, pero aquel no me parecía el momento adecuado. Todavía no. Perdí un par de amigos en ese campamento al que voy en verano, expliqué. O sea, no eran amigos íntimos, pero aún así, lo siento. Ya. Y supongo que el tema de las chicas. Toma, dijo tendiéndome un vaso de ponche, por tus 15 años y para que este año sea mejor. Brindamos con los vasos de plástico y bebimos un trago. Percy, lamento tener que plantearte una cosa más, añadió Paul, pero quería hacerte una pregunta. Sí, del tema de chicas. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Tu madre, prosiguió Paul. Estoy pensando en hacerle una proposición. Poco faltó para que se me cayera el vaso. ¿Quieres decir para casarte con ella? ¿Tú y ella? Bueno, esa es la idea más o menos. ¿A ti te molestaría? ¿Me estás pidiendo permiso? Paul se rascó la barba. No sé si tanto como pedirte permiso, pero en fin, es tu madre. Y sé que ya has tenido que soportar mucho. No me sentiría bien si no lo hablara contigo primero, de hombre a hombre. De hombre a hombre, repetí, sonaba raro. Pensé en Paul y en mi madre, en la manera en que ella tenía de sonreír, de reírse mucho más cuando lo tenía cerca.
y en la molestia que Paul se había tomado para que me admitieran en secundaria, y de repente me sorprendí a mí mismo diciendo: «Creo que es una gran idea, Paul. Adelante». Él sonrió de oreja a oreja. «Salud, Percy. Volvamos a la fiesta». Estaba a punto de soplar las velas cuando sonó el timbre. Mi madre frunció el ceño. ¿Quién será? Parecía raro porque en nuestro edificio había un portero, pero no nos habían avisado. Mi madre abrió la puerta y ahogó un grito. Era mi padre. Iba con bermudas, con una camisa hawaiana y unas sandalias, como siempre. Llevaba la barba perfectamente recortada y sus ojos verde mar saltellaban. Se había puesto una gorra muy maltrecha, decorada con anzuelos, que decía: «La gorra de la suerte de Neptuno». Poseí. Mi madre se cayó en seco. Se había sonrojado hasta la raíz de los cabellos. Hola. Hola, Sally. La saludó Poseidón. «Estás tan guapa como siempre. ¿Puedo pasar?» Mi madre soltó una especie de gritito que igualmente podía significar sí o no. Poseidón lo interpretó como un sí y entró. Paul iba mirándonos a todos, tratando de descifrar la expresión que teníamos en la cara. Al final se presentó él mismo. «Hola, soy Paul Bluffis». Poseidón arqueó las cejas mientras estrechaba la mano. «¿Besugo Bliss?», ha dicho. No, Bluffis». «Ah, vaya», replicó mi padre. «Lástima. A mí el besugo me gusta bastante. Yo soy Poseidón». «¿Poseidón? Un nombre interesante». «Sí, no está mal. He tenido otros nombres, pero prefiero Poseidón». «Como el dios del mar, justamente, sí». «Bueno», intervino mi madre, «nos encanta que hayas podido pasarte. Paul, este es el padre de Percy». «Ah», Paul asintió, aunque no parecía muy complacido. «Ya veo». Poseidón me sonrió. «Aquí está mi chico y Tyson. Hola, hijo». «Papá». Tyson cruzó el salón dando saltos y le dio a Poseidón un gran abrazo. A punto estuvo de tirarle la gorra. Paul se quedó boquiabierto, miró a mi madre. «Tyson no es mío», le aseguró ella. «Es una larga historia». «No podría perderme el 15º cumpleaños de Percy», dijo Poseidón. «Si esto fuera Esparta, Percy se convertiría hoy en un hombre». «Cierto», convino Paul. «Yo antes enseñaba historia antigua». Los ojos de Poseidón se enyellaron de nuevo. «Eso es lo que soy, historia antigua. Sally, Paul, Tyson, ¿os importaría si me llevo un momentito a Percy?» Me rodeó con un brazo y me arrastró a la cocina. Una vez solo, su sonrisa se desvaneció. «¿Estás bien, muchacho?» «Sí, perfectamente, supongo». «He oído muchas cosas», dijo Poseidón, «pero quería oírlo de tus labios. Cuéntamelo todo». Así lo hice. Fue un poco desconcertante porque me escuchaba atentamente. No me quitaba los ojos de encima, su expresión no cambió mientras estuve hablando. Cuando concluí, asintió lentamente. «O sea que Cronos realmente ha vuelto. No pasará mucho antes de que tengamos una guerra total». «¿Y Luke?», le pregunté. «¿Realmente ya no existe?» «No lo sé, Percy. Es algo de verdad inquietante. Pero su cuerpo es mortal. ¿No podríais destruirlo?» Poseidón parecía agitado. «Mortal tal vez, pero hay algo distinto en Luke, muchacho. No sé cómo habrá sido preparado para albergar el alma del titán, pero matarlo no va a ser fácil. Y no obstante me temo que debe morir si queremos mandar a Cronos otra vez al abismo. Debo pensar en todo ello. Por desgracia yo también tengo mis propios problemas». Recordé lo que me había dicho Tyson al empezar el verano. Los antiguos dioses del mar. En efecto, los combates han empezado antes para mí. De hecho, no puedo quedarme mucho tiempo, Percy. El océano está en guerra consigo mismo. Es lo único que puedo hacer para impedir que los tifones y los huracanes destruyan el mundo y la superficie. La lucha es muy intensa. «Deja que baje contigo», le pedí. «Déjame echarte una mano». Poseidón sonrió entornando los ojos. «Todavía no, muchacho. Intuyo que van a necesitarte aquí, lo cual me recuerda». Sacó un dólar de arena, un caparazón plano y redondo de erizo, y me lo puso en la mano. «Tu regalo de cumpleaños, gástalo continuo». ¿Gastarme un dólar de arena? Claro, en mis tiempos podrías comprar un montón de cosas con uno de estos. Creo que descubrirás que aún tiene un gran valor si lo utilizas en la situación adecuada. ¿Qué situación? Cuando llegue el momento lo sabrás. Apreté el dólar de arena entre mis dedos, pero no había algo que me preocupaba. «Papá, cuando estaba en el laberinto me encontré a Anteo. Me dijo, bueno, que era tu hijo preferido. Había decorado su pista de combate con calaveras y me las había dedicado a mí.
intervino Poseidón completando mi pensamiento. Y te preguntas ahora cómo es posible que alguien pueda hacer algo horrible en mi nombre. Asentí incómodo. Poseidón me puso su mano curtida en el hombro. Percy, los seres inferiores hacen muchas cosas horribles en nombre de los dioses, lo cual no significa que los dioses estén de acuerdo. Lo que nuestros hijos o hijas hacen en nuestro nombre suele decir más de ellos que de nosotros. Y tú, Percy, eres mi hijo favorito. Me sonrió y yo sentí en ese momento que estar allí con él en la cocina era el mejor regalo de cumpleaños que había recibido nunca. Entonces mi madre me llamó desde el salón. Percy, las velas se están derritiendo. Será mejor que vayas, dijo Poseidón, pero hay una última cosa que debes saber, Percy. Ese incidente en el monte St. Helens. Por un instante creí que se refería al beso que Annabeth me había dado y me ruboricé, pero enseguida comprendí que hablaba de algo mucho más importante. Las erupciones continúan, prosiguió. Tifón está despertando. Es muy probable que pronto, en unos meses tal vez, en un año como máximo, logre liberarse de sus ataduras. Lo siento, dije, no pretendía. Poseidón alzó la mano. No es culpa tuya, Percy. Habría ocurrido igual tarde o temprano, ahora que Cronos está reanimando a los monstruos antiguos, pero mantente alerta. Si Tifón despierta, será algo muy distinto de lo que has afrontado hasta ahora. La primera vez que apareció, todas las fuerzas unidas del Olimpo apenas bastaron para combatirlo, y cuando despierte de nuevo vendrá aquí a Nueva York e irá directamente al Olimpo. Ese era el tipo de noticia maravillosa que deseaba recibir el día de mi cumpleaños, pero Poseidón me dio unas palmaditas en la espalda como si no hubiera de qué preocuparse. He de irme, disfruta del pastel. Y sin más se convierte en niebla y una cálida brisa oceánica se lo llevó por la ventana. Resultó un poco difícil convencer a Paul de que Poseidón había bajado por la escalera de incendios, pero como es imposible que la gente se desvanezca en el aire, no le quedó más remedio que creérselo. Comimos pastel azul y helado hasta hartarnos. Luego jugamos un montón de juegos tontorrones tipo Monopoly, acertijos y tal. Tyson no captaba los juegos de mímica, no paraba de gritar la palabra que debían representar con gestos. En cambio el Monopoly se le daba muy bien. A mí me tumbó las primeras 5 vueltas y luego empezó a dejar en bancarrota a mamá y a Paul. Los dejé jugando y me fui a mi habitación. Puse sobre la cómoda un pedazo de pastel azul intacto. Me saqué mi collar del campamento mestizo y lo coloqué en el alféizar de la ventana. Tenía 3 cuentas que representaban mis 3 veranos en el campamento, un tridente, el vellocino de oro y el último un intrincado laberinto, símbolo de la batalla del laberinto, como los campistas habían empezado a llamarla. Me pregunté cuál sería la cuenta del año siguiente, si es que todavía estaba en condiciones de conseguirla, y si el campamento sobreviviría tanto tiempo. Miré el teléfono que tenía junto a la cama. Pensé en llamar a Rachel Elizabeth Dare. Mi madre me había preguntado si quería invitar a alguien más aquella tarde y yo había pensado en ella, pero no la había llamado. No sé por qué. La mera idea de casi me ponía tan nervioso como pensar en la puerta del laberinto. Me volví los bolsillos y los vacié, contracorriente, un pañuelo de papel, la llave del apartamento. Luego me palpé el bolsillo de la camisa y noté un bulto. No me había dado cuenta, pero llevaba la camisa blanca de algodón que me había dado Calipso, en hojilla. Saqué un paquete de tela, lo desenvolví y hallé el ramillo de lazo de luna. Era diminuto y se había marchitado después de 2 meses, pero todavía percibí el leve aroma del jardín encantado. Aquello me entristeció. Recordé la última petición que me había hecho Calipso. Planta por mí un jardín en Manhattan, ¿de acuerdo? Abrí la ventana y salí a la escalera de incendio. Mi madre tenía ya una maceta. En primavera sembraba flores, pero ahora solo contenía tierra. La noche estaba despejada. La luna llena iluminaba la calle 82. Planté la ramita seca de lazo de luna en la tierra y la rocié con un poco de néctar de mi cantimplora. Al principio no pasó nada. Luego, mientras seguía mirando, brotó una plantita plateada, un retoño de lazo de luna que fulguraba en la cálida noche de verano. Bonita planta, comentó una voz. Dio un respingo. Nico D'Angelo estaba a mi lado en la escalera de incendios como salido de la nada. Perdona, se disculpó, no pretendí asustarte. No, está bien, o sea, ¿qué haces aquí? Había crecido un par de centímetros los últimos 2 meses y llevaba el pelo oscuro completamente desgreñado. Iba con una camiseta negra, vaqueros y se había puesto un anillo de plata nuevo en forma de calavera. La espada de hierro estigio le colgaba del cinto.
He estado investigando un poco, dijo, y he pensado que te gustaría saberlo. Dédalo ha recibido su castigo. ¿Lo has visto? Nico asintió. Minos quería hervirlo durante toda la eternidad en una olla de queso fundido, pero mi padre tenía una idea distinta. Dédalo se dedicará hasta el fin de los tiempos a construir pasos elevados y rampas de salida en los campos de Asfódelos. Servirá para descongestionar un poco el tráfico. En realidad, me parece que el viejo se ha quedado bastante contento. Podrá seguir construyendo y creando, y puede ver a su hijo y a Perdix durante los fines de semana. Está muy bien. Nico dio un golpecito a su anillo de plata. Pero no he venido por eso de verdad. He descubierto algunas cosas. Quiero hacerte una oferta. ¿Cuál? El método de derrotar a Luke, me dijo. Si no me equivoco, es la única manera de que tengas alguna posibilidad. Inspiré hondo. Vale, te escucho. Nico echó un vistazo al interior de mi habitación y frunció el ceño. ¿Eso no es pastel azul de cumpleaños? Parecía hambriento, tal vez algo triste. Me pregunté si el pobre chico habría celebrado alguna vez una fiesta de cumpleaños o si lo habrían invitado a alguna. Entra. ¿Hay pastel y helado? Le invité. Me parece que tenemos mucho de qué hablar.